Hace unos meses la actriz española Macarena Gómez hizo unas declaraciones en las que se quejaba de cómo el feminismo actualmente ha ido derivando a un discurso que fomenta el odio a los hombres. Yo necesito a los hombres a mi alrededor y no los infravaloro ni los construyo desde el odio. ¿Crees que hay un discurso de odio durante estos últimos tiempos hacia los hombres? Yo sí he sentido eso, sí. Esto suscitó la queja de muchas feministas en las redes, algunas llegando al insulto, y periodistas como Aitor Ribeiro del diario.es o Anaïs Bernal del Diario Público han tratado de rebatir sus palabras, esta última incluso dedicándole un artículo. ¿Pero realmente el feminismo difunde un discurso de odio hacia el hombre? Soy experto en igualdad y te lo explico. Pues la respuesta es sí, pero claro, esto no hace falta que lo diga un experto en igualdad. Cualquiera que haya estudiado el feminismo sabe que ya entre las feministas históricas hay un nutrido grupo que han hecho de la misandria su bandera. Y en cuanto a la actualidad, basta con hacer una búsqueda rápida en Twitter y encontraremos montones de comentarios de naturaleza misándrica y hembrista. La mayoría llevados a cabo por chicas que parecen ser adolescentes y que están más o menos integradas dentro del movimiento, pero también de vez en cuando comentarios hechos por mujeres chamaduras, que también parecen profesar un notable odio al sexo masculino. Como veis, hay para dar y tomar, y lo más llamativo no es la cantidad de mensajes de odio, que son muchísimos, sino la acogida tan favorable que reciben. Por ejemplo, justificar el odio a los hombres se premia con 68.000 likes, llamarlos gilipollas con 56.000, decir que son basura con 18.000 y decir que huelen mal con 85.000. La lista sigue y sigue y sigue, y os aseguro que no he tenido que hacer una búsqueda muy exhaustiva. Insultar y degradar a los hombres sencillamente está de moda. No es casualidad que este odio al hombre coincida en época y contexto con el auge del movimiento feminista en todo Occidente, y sobre todo en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido en un movimiento fuertemente identitario, con montones de consignas en contra de aquellos que no formen parte del movimiento. Todo esto al mismo tiempo que desde su núcleo duro promulgan el mantra de que solo las mujeres pueden ser feministas. Y claro, si por un lado te están diciendo que solo las mujeres pueden ser feministas, lo cual por cierto va en contra de la realidad histórica del movimiento, y por otro lado te dicen que todo aquel que no sea feminista es un machista que está en contra de la igualdad, el resultado es que el simple hecho de ser hombre te convierte, para ellas, en alguien que busca oprimir a las mujeres. Y esto es pura psicología social. Los experimentos de Henry Tagfeld, a través de una metodología conocida como el paradigma del grupo mínimo, demostraban que cuando las personas se asumen como miembros de un grupo, automáticamente muestran actitudes discriminatorias hacia aquellos que son ajenos a ese grupo. Aunque esas personas no les hayan hecho nada, o aunque su identidad como grupo se deba a la característica más trivial que os podáis imaginar, como podría ser el color de la camiseta. Pero claro, es que ser mujer no es una característica trivial, sino que condiciona en gran medida tu lugar en la sociedad, debido a los roles de género. Y si se les dice que cualquier problema o discriminación que puedan tener a lo largo de su vida se debe a una extraña alianza secreta entre los hombres llamada el patriarcado, el resultado es que los hombres sean vistos como el enemigo. Esto en psicología social se conoce como efecto de doble acentuación, que se origina cuando el individuo ve amenazada su autoestima o no siente segura su identidad grupal, o percibe al otro grupo como extraño o amenazante. Por ello, cualquier ataque al grupo que consideran amenazante será siempre bienvenido, al igual que se verá justificada cualquier discriminación que se lleve a cabo contra él. Sé que muchos se estarán planteando que tampoco hay que tomárselo tan en serio, que en el fondo son solo comentarios de broma que buscan molestar. Pero no son solo bromas. Debajo de esa actitud frívola, al final subyace un desprecio al hombre que fácilmente sale a la luz en cuanto hablas con estas feministas. Y esto lo he comprobado montones de veces en Twitter, por ejemplo debatiendo con una influencer feminista de bastante éxito en TikTok, que afirmaba que siempre sería más grave filtrar las fotos desnudas de mujeres que de hombres, porque a los hombres no les va a poner en riesgo su vida laboral y social. Yo le probé que esto no era verdad, mostrándole que había estudios que demostraban que el 90% de los hombres que habían sufrido este tipo de actos también habían sufrido chantaje por ello, que algunos han perdido su trabajo y que incluso un chico de 14 años se llegó a suicidar por el acoso sufrido tras filtrarse un vídeo en el que salía masturbándose. Bueno, pues su respuesta fue repetir su idea inicial y de paso reírse. Reírse, porque el suicidio de un chico víctima de bullying no la conmueve ni un poquito. Y no es el peor caso que he visto. Hace unos meses pude presenciar como un grupo de Radfen, de feministas radicales, se burlaban en Twitter de un chico que contaba su traumática experiencia con la operación de fimosis que tuvo en su niñez, la cual le había dejado secuelas físicas que le impedían tener relaciones sexuales o incluso masturbarse sin sentir dolor. A estas feministas el caso de este chico ni les va ni les viene, pero el simple hecho de que un hombre pudiera considerarse víctima de mutilación genital les provocó tanta rabia que empezaron a realizar todo tipo de burlas y de comentarios ofensivos.
Lo llamaron patético, llorica y hasta llegaron a decirle que se mate. Repito que hablamos de un chaval que solo estaba contando su experiencia como víctima de una mutilación genital que le impedirá vivir su sexualidad con normalidad el resto de su vida. Pese a lo que podéis estar pensando, quiero que no olvidéis que estas mujeres no son monstruos. De hecho, en otros aspectos de su vida muestran una gran sensibilidad hacia el dolor ajeno. Muchas de ellas son veganas y manifiestan una gran empatía hacia cualquier crimen o problema que sufra cualquier mujer o colectivo oprimido. Entonces, ¿cómo es posible que no les remuerda ni un poquito la conciencia tras hacer tal alarde de desprecio cuando se trata de los hombres? Pues porque hay mecanismos psicológicos que sirven para evitarlo. Esto lo explica muy bien el psicólogo Albert Bandura en la teoría de la desconexión moral selectiva. Now, the thing that puzzled me is that most of our large-scale inhumanities are perpetrated by people who, in other aspects of their lives, can be compassionate and humane. And so the challenge here was to explain why good people can do cruel things. Esta teoría expone 8 métodos que nuestra propia mente utiliza para legitimar aquellos actos nuestros o del grupo al que pertenecemos que van en contra de nuestra propia moral, y como vamos a ver encajan perfectamente en el modus operandi del feminismo. Primero, la justificación moral. Consiste en justificar unos actos claramente deleznables e injustos porque se consideran necesarios para alcanzar un bien superior. Es el típico "el fin justifica los medios". Esto lo hemos visto con el movimiento Me Too, en el que se han justificado escraches a hombres inocentes porque se consideraba que esto era necesario para poder proteger a las mujeres violadas, y que éstas se sientan arropadas por la sociedad y denuncien. Incluso se ha hecho muy popular la frase "prefiero creerle a una posible mentirosa que a un posible violador", basándose en la idea de que siempre será peor violar que mentir. Pero este argumento es falaz, porque no se trata de ser una simple mentirosa. Cuando denuncias a una persona por violación, lo estás acusando de un delito que puede acarrear hasta 12 años de cárcel. Y encerrar a alguien durante años en la cárcel por un crimen que no ha cometido es perfectamente comparable en crueldad con una violación. Segundo, el lenguaje eufemista. Consiste en tratar de disimular la inmoralidad del acto a través de palabras que disfrazan su carácter dañino. Es por ejemplo su eslogan de "yo sí te creo", que en realidad consiste en socavar el derecho a la presunción de inocencia del hombre, partiendo de la idea de que en un conflicto hay que creer siempre a la mujer. O también cuando llaman espacios seguros a los espacios libres de hombres, dando por hecho que la única forma de que una mujer esté segura es sin que haya hombres cerca, como si ser hombre te convirtiese automáticamente en un agresor, o como si los únicos que pudiesen cometer agresiones fueran ellos. Tercero, desplazamiento de la responsabilidad. Se basa en atribuirle la responsabilidad moral del acto a quien lo ordena y no a quien lo lleva a cabo. Es la idea de "yo solo cumplo órdenes". Ejemplos claros de esto podría ser la forma en la que se justifica que el hombre maltratado no pueda acogerse a las mismas ayudas económicas y judiciales que están disponibles para las mujeres, aludiendo a que esto no es injusto porque está validado por una autoridad superior, como es el Tribunal Constitucional. Otro ejemplo lo tenemos en la nueva ley de libertad sexual propuesta por los partidos de izquierda, la cual al exigir un consentimiento expreso e inequívoco hace peligrar el principio de presunción de inocencia de los hombres a la hora de mantener relaciones sexuales. Esto ha sido justificado alegando que es necesario para cumplir con el Convenio de Estambul. A mí me deja preocupada que los jueces en este país puedan desoír no solo al Convenio de Estambul, sino el grito de millones de mujeres que han dicho "hermana, yo sí te creo", y no es abuso, es violación. Lo cual, por cierto, es falso. El convenio en ningún momento exige un consentimiento expreso, sino que este sea ofrecido voluntariamente. Cuarto, difusión de la responsabilidad. Es parecido al anterior, solo que en lugar de atribuirle la responsabilidad del acto a una autoridad superior, ésta se diluye entre todo el grupo, atenuando el sentimiento de culpa individual. Es lo que provoca que en conjunto se atrevan a hacer actos que difícilmente harían por separado. Esto se puede ver, por ejemplo, en los violentas que llegan a ser en sus manifestaciones, agrediendo a transeúntes y destruyendo mobiliario urbano. Quinto, minimización de las consecuencias. Consiste en considerar que las consecuencias de estas acciones son de menor gravedad de lo que realmente son. Es el típico "no es para tanto". Como cuando dicen que el odio que desprenden hacia los hombres no es tan grave porque no hay un sistema matriarcal que lo apoye. Basándose en esta idea, incluso llegan a afirmar que no existe el embrismo o la misandria, a veces incluso inmediatamente después de hacer algún comentario en el que claramente reflejan su desprecio a los hombres. Por lo que he comprobado en las redes, este es de los dogmas que más fuertemente tienen arraigados, basándose en la idea de que la sociedad prioriza al hombre. Lo curioso es que la propia realidad ha demostrado que esto es falso montones de veces. Siempre están mucho peor vistas las agresiones a las mujeres que a los hombres.
Sexto, comparación ventajosa. Es muy parecido a lo anterior, supone realizar comparaciones entre la propia conducta y otra considerada mucho peor, para que así la primera parezca menos lesiva. Un ejemplo perfecto de esto lo tenemos en el libro Hombres, los odio, de Pauline Armanch, el cual es básicamente una reivindicación de la misandria como forma de vida. Vamos, un compendio de tópicos y prejuicios sobre los hombres. La autora en el mismo libro señala que la misandria nunca podrá ser comparable a la misoginia, ya que ellas no matan ni agreden, ni impiden que los hombres trabajen en lo que quieran, ni que vayan por la calle al caer la noche. Obviamente todo esto es mentira, y si bien se podría decir que hay muchos más asesinos que asesinas, esto no cambia que la inmensa mayoría de los hombres no lo sean. Séptimo, deshumanización. Consiste en restarle humanidad a los afectados reduciendo la consideración hacia ellos. Esto se va construyendo con el tiempo. Se fomenta la idea de que los hombres son potenciales violadores y agresores, que desprecian a las mujeres y las consideran inferiores, y partiendo de ahí, cualquier incitación al odio hacia ellos estará justificada e incluso bien vista. Un ejemplo perfecto de esto lo tenemos en un argumento usado en las redes sociales e incluso en algún diario, que consiste en comparar a los hombres con M&M's o con copas envenenadas, o incluso con personajes de la Among Us. La idea es que al igual que no te fiarías de comer un caramelo de una bolsa en la que sabes que hay algunos envenenados, es normal que tampoco te fíes de los hombres porque hay algunos que pueden matarte o violarte, aunque la mayoría no vaya a hacerlo. Este es de los argumentos más miserables de las feministas, ya que las convierte en lo mismo que en un principio desean combatir, los prejuicios sexistas. Esta idea de que las personas son buenas o malas o de mayor o menor confianza en función de características innatas es la que se lleva usando toda la vida contra las minorías raciales o los extranjeros. Hasta la campaña de Donald Trump se usó contra los inmigrantes sirios. Octavo, atribución de la responsabilidad. Es parecido al anterior, y consiste en hacer responsable moral a la víctima del daño que otros le han producido. Es el típico él se lo buscó. Le suelen quitar importancia a las agresiones que sufren los hombres porque dan por hecho que estarían metidos en algún asunto turbio. Este tipo de prejuicios son muy comunes en las redes, pero lo grave es que incluso en el propio informe de violencia doméstica íntima del Estado se culpa a los hombres asesinados, diciendo que pueden que lo hayan sido en defensa propia. Violencia doméstica íntima es un término que se utiliza para referirse a la violencia que ocurre en el ámbito de la pareja, y que no sea violencia de género. Es decir, casos en los que la víctima es un hombre o una lesbiana. Y efectivamente, en 2019, que es el último año registrado, el informe habla de 9 asesinatos, y lo que te dice es que un porcentaje apreciable de la violencia ejercida por mujeres quedaría encuadrado en lo que se conoce como violencia de respuesta, porque venían precedidos de violencia de género del hombre hacia la mujer. ¿Y en qué se basan para decir esto? ¿Es que estos hombres han sido condenados por violencia de género? Pues no, simplemente en que sus asesinas previamente les habían denunciado sin que jamás se llegase a demostrar que fueran culpables. O sea, aunque ellos no hayan sido condenados y no haya más pruebas que las palabras de las propias asesinas, se da por hecho que ellas solo se estarían defendiendo, y en ningún caso se llega a plantear la más que probable posibilidad de que estuvieran utilizando la ley de violencia de género como otra herramienta más de maltrato. Esto es culpabilizar a las víctimas. En fin, como veis hay múltiples mecanismos que sirven para justificar la tremenda brecha de empatía de género tan habitual en las feministas. Ahora bien, ¿cómo actúa la sociedad al respecto? ¿Se les prohíbe de alguna manera? Pues se mira para otro lado. La mayoría de los tweets que acabo de mostrar siguen estando en Twitter al alcance de quien quiera verlos. Y esto no se trata solo de unos tweets puntuales. Hay muchas que han convertido el odio al hombre en su personalidad virtual. Tal es así que hay una infinidad de usuarias de Twitter que directamente en su nombre ya hacen referencia a su misandria y se hacen llamar los hombres son basura, muerte a todos los hombres y cosas similares. El número de cuentas de este estilo es increíble, yo solo he recopilado lo justo y necesario para que os sirva de muestra, pero podría haber seguido y seguido. Es cierto que en la misma red social también hay comentarios misóginos, pero no es ni por asomo comparable en cantidad. Entre otras cosas porque contra estos comentarios sí se actúa. Y ya no me refiero solo a que insultar a las mujeres suponga que te cierren la cuenta por motivo de odio. Es que incluso te juegas la cárcel. ¿Creéis que exagero? En España ya hay una persona condenada a 2 años y medio de prisión por burlarse en Twitter de las mujeres víctimas de violencia de género. Burlas que obviamente me parecen repugnantes, pero aún más repugnante me parece esta doble vara de medir. Porque esto ya no trata de una red social, es que la propia ley española solo considera que puede haber delitos de odio por cuestiones de género cuando la víctima es la mujer. Así lo especifica la doctrina de la Fiscalía General del Estado, tal y como podéis comprobar en la siguiente circular del 2019. Por lo tanto, tienen barra libre para insultarnos, y van a seguir haciéndolo, al mismo tiempo que irónicamente se seguirán quejando de que ellas son el género discriminado por la sociedad.
Y de momento es todo. Aprovecho para darle las gracias a Bow porque uno de sus hilos me ha sido muy útil en la realización de este vídeo. Y vosotros ya sabéis, si os ha gustado compartirlo, apoyadme en mi Patreon y recordad que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. Hasta otra.